Después del trágico accidente de mis padres, mi codiciosa hermana se quedó con toda la herencia de $100 millones, dejándome sin nada. Cuando la confronté, me preguntó fríamente, ¿quieres reunirte con tus padres o permanecer en silencio? Pero al día siguiente, cuando entró en la oficina, le esperaba una sorpresa impactante, una que nunca vio venir. La herencia de $15 millones de nuestros padres iba a ser mía, al menos, eso es lo que mi hermana creía. Siempre pensó que nuestros padres la favorecían, afirmando que la querían más que a alguien tan común como yo. Nunca movió un dedo para organizar su funeral después de su repentina muerte, pero en el momento en que terminó el servicio, estaba ansiosa por hablar de dinero. La forma en que exigió su parte fue casi irrisoria. «Quédatelo todo si significa tanto para ti», le dije, con voz firme, «pero prométeme una cosa, no vuelvas a contactarme». Ella sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. «No lo entiendes, ¿verdad? Eres tú la que está siendo excluida, no yo». Dicho esto, soltó una risa burlona. Al darle la espalda, ya había perdido a mis padres, y ahora también estaba perdiendo a mi hermana. Pero, extrañamente, no sentí nada, ni tristeza, ni arrepentimiento. Me llamo Kate. Tengo 36 años y trabajo en una oficina. Nuestros padres eran emprendedores, siempre lanzando nuevos negocios. Debido a su éxito, mi hermana menor, Hallie, y yo tuvimos vidas privilegiadas, asistiendo a las mejores escuelas privadas y universidades prestigiosas. Después de graduarme, conseguí un trabajo estable y empecé a planificar mi futuro. Hallie, por otro lado, nunca intentó siquiera encontrar un trabajo de verdad. Iba de un trabajo temporal a otro, viviendo sin ningún objetivo real. A pesar de su actitud despreocupada, nuestros padres siempre la apoyaron, sin importar lo imprudentemente que gastara su dinero. Siguieron financiando su estilo de vida, mientras que a mí me recordaban constantemente que fuera responsable, que administrara mis finanzas sabiamente y que asegurara mi futuro. El doble rasero era obvio, pero la razón era igual de clara: Hallie era hermosa. Había heredado todos los mejores rasgos de nuestra familia, los ojos grandes y llamativos de nuestra madre con doble párpado, la nariz afilada y las cejas perfectas de nuestro padre, incluso la figura naturalmente elegante de nuestra abuela. Dondequiera que iba, la gente se fijaba en ella. Era encantadora, adorada y popular sin esfuerzo. Yo, por otro lado, me parecía al lado menos notable de nuestra familia. Mis rasgos eran ordinarios, la nariz pequeña de mi madre, los ojos estrechos de mi padre con un solo párpado y el físico bastante común de mi abuelo. Mientras Hallie llamaba la atención con su belleza, yo me perdía en el fondo. Siempre había sido así, y ahora, incluso ante algo tan serio como el fallecimiento de nuestros padres, Hallie seguía interpretando el papel que siempre había conocido, la hija privilegiada y favorecida. Pero esta vez, no iba a seguirle el juego. Podía tenerlo todo: el dinero, la herencia, la ilusión de ganar, pero al final, ella era la que se quedaba atrás. De niña, era naturalmente tímida y lenta para conectar con mis familiares. Durante 7 años, fui la primera nieta, amada y querida por mi familia. Pero todo cambió cuando nació Hallie. Heredó todos los mejores rasgos de nuestros padres y abuelos: ojos grandes y brillantes, rasgos delicados y una presencia hermosa sin esfuerzo. Desde el momento en que llegó, la atención que una vez me rodeó se trasladó por completo a ella. Sin embargo, yo adoraba a Hallie. Cuando era pequeña, me seguía a todas partes, llamándome por mi nombre con su vocecita. La cuidaba, ayudándola en todo. Me hacía feliz tener una hermana pequeña que me admiraba. Pero a medida que crecía, también lo hacía la admiración de los demás. Cuando estaba en la escuela primaria, era tan impresionante que los cazatalentos se acercaban a ella para trabajos de modelaje y entretenimiento. Las revistas la querían, la gente la adoraba, y dondequiera que íbamos, se convertía en el centro de atención. Al principio, no me importaba, pero cuando entré en la escuela secundaria, empecé a notar las dolorosas diferencias entre nosotras. A veces, cuando los cazatalentos venían a fichar a Hallie, también me miraban a mí, solo para perder rápidamente el interés. Sus amigas hacían comentarios casuales sobre lo diferentes que nos veíamos, como si yo fuera solo una desafortunada comparación con su belleza. No importaba lo que hiciera, siempre fui vista como la hermana menos atractiva de Hallie. Incluso cuando me esforzaba en mi apariencia, usando ropa elegante y maquillándome cuidadosamente, no importaba.
Hallie podía estar con un simple chándal escolar, riendo sin preocupaciones, y la gente seguía encontrándola más encantadora. Intenté cuidar mi dieta, asegurándome de comer sano, pero Hallie, que comía pasteles dulces a altas horas de la noche, seguía teniendo mejor figura. Hallie no tardó mucho en darse cuenta del poder que le daba su belleza. En la escuela secundaria, había dejado de ser la dulce hermanita que me seguía a todas partes. En cambio, empezó a usar su aspecto como un arma contra mí. Sus burlas empezaron siendo pequeñas, pero rápidamente se volvieron implacables. Cogía mis cosas y las escondía, solo para verme frustrada. Si ahorraba mi paga para comprar un vestido bonito, ella de alguna manera terminaba usándolo primero, reclamándolo como suyo. Y lo peor, sabía que nuestros padres siempre se pondrían de su lado. A veces, entraba en mi habitación, montaba una escena dramática colocando su ropa alrededor y luego rompía a llorar, alegando que yo se la había robado. No importaba cuánto protestara, nuestros padres nunca dudaban de ella ni por un segundo. Kate, eres la hermana mayor, decían, no seas mala con Hallie, o peor aún, Hallie solo te está molestando porque te quiere. Es tu hermana pequeña, así que perdónala por ser juguetona. No importaba lo que dijera o hiciera, a sus ojos, Hallie no podía hacer nada malo, ¿y yo? Siempre fui la villana en una historia que ni siquiera escribí. Empecé a cerrar mi puerta con llave por la noche solo para sentirme segura, pero en lugar de apoyo, me regañaron. ¿Cómo puedes no confiar en tu propia familia?, decían mis padres, ignorando por completo por qué sentía la necesidad de hacerlo en primer lugar. Había soportado suficiente. Tan pronto como me gradué de la universidad, me mudé y empecé a vivir sola. Incluso cuando mis padres deseaban que los visitara, me negué. Acepté trabajos temporales durante las vacaciones solo para evitar volver a esa casa. La distancia era mi única forma de respirar. Luego, 4 años después, todo cambió. Nuestros padres murieron en un repentino accidente de coche. Por primera vez en años, Hallie y yo nos encontramos cara a cara en el funeral. Ella estuvo llorando todo el tiempo, sollozando como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Yo también lloré, pero a diferencia de ella, me encargué de los arreglos. No hubo tiempo para llorar adecuadamente, tuve que lidiar con familiares, socios comerciales de mis padres y las docenas de personas que vinieron a presentar sus respetos. Pero en medio del dolor, había un problema que no podía ser ignorado: la herencia. Hallie y yo éramos las únicas herederas. Sabía exactamente cómo iba a ir esa conversación incluso antes de que empezara. Nos reunimos en la casa de nuestra infancia, sentándonos una frente a la otra por primera vez en años. En el momento en que mencioné el patrimonio, ella no perdió el tiempo. El patrimonio de nuestros padres vale $15 millones, dijo, con su voz goteando confianza. Me lo quedo todo. Después de todo, me querían más. Quiero decir, es obvio quién le dejaría algo a alguien tan común como tú. Luego, con una sonrisa de suficiencia, añadió, «Oh, necesitas dinero para cirugía plástica». Ni siquiera reaccioné. No lo quiero, dije simplemente. La cara de Hallie se retorció en shock. ¿Qué? No importa cuánto lo piense, no quiero la herencia, repetí. Estaba exhausta, emocional, mental y físicamente. Ni siquiera había tenido tiempo de llorar adecuadamente. En cambio, había pasado días gestionando invitados, respondiendo condolencias y fingiendo no escuchar los susurros. ¿Son realmente hermanas? No se parecen en nada. Cada vez que alguien lo decía, veía la satisfacción en los ojos de Hallie. Ella lo disfrutaba, y eso solo me hizo estar aún más segura de mi decisión. Puedes quedarte con los $15 millones, le dije, pero hay una condición. Ante la mención de una condición, Hallie se tensó. Sus ojos se afilaron, cautelosos de lo que podría decir a continuación. No heredaré nada, aclaré, a cambio, estoy rompiendo todos los lazos contigo hoy. A partir de ahora, ya no somos familia. No nos contactaremos, y no pediremos ayuda, nunca. Hallie pareció aturdida al principio, pero luego, cuando se dio cuenta de que los términos estaban a su favor, una lenta y triunfante sonrisa se extendió por su rostro. $15 millones, y puedo cortar contigo, se burló. Eso es perfecto. ¿Por qué querría seguir en contacto con alguien tan feo como tú? Se cruzó de brazos,
con aire presuntuoso. Simplemente no vuelvas arrastrándote cuando necesites dinero. Ignoré su risa y salí de esa casa por última vez. Mi familia se había ido, mis padres, ahora mi hermana, pero en lugar de tristeza, todo lo que sentí fue alivio. Por primera vez en mi vida, era libre. 4 meses después, mi paz se hizo añicos. Hallie empezó a llamarme repetidamente. Al principio, la ignoré, pero las llamadas seguían llegando. Como usaba mi teléfono para trabajar, no podía simplemente apagarlo. Frustrada, finalmente contesté. Kate, la voz de Hallie llegó a través de la línea, frenética e inestable. Necesito un favor. No tengo hermana, dije firmemente. Deja de llamarme. Intenté colgar, pero la voz de Hallie seguía saliendo por el teléfono. No se disculpó por romper nuestro acuerdo, en cambio, despotricó como si nada hubiera cambiado. Después de que mamá y papá murieran, intenté usar sus ahorros, dijo, ignorando por completo mi frustración, pero un amigo que trabaja en el ayuntamiento me preguntó si había consultado a alguien sobre el impuesto de sucesiones. No respondí, pero ella continuó, es mi herencia, ¿verdad? Quiero decir, soy su hija, así que su dinero debería ser mío. ¿Por qué debería tener que pagar impuestos solo para recibir el dinero de mi propio padre? Suspiré, frotándome las sienes. Y mi amigo dijo que debería hablar con un abogado, pero no conozco a ningún abogado. No sé nada de todo esto, así que necesito que lo manejes por mí. La pura absurdidad de su petición me dio dolor de cabeza. Después de todo lo que había pasado, tuvo la audacia de actuar como si yo todavía fuera responsable de sus problemas. Pero discutir con Hallie era inútil, así que decidí ceñirme a los hechos. No tienes que pagar el impuesto de sucesiones en este caso, dije rotundamente. El límite de exención es de $2 millones, y como yo renuncié a mi parte, eres la única heredera. Ya he notificado a un abogado que no estaré involucrada, así que ya no tengo derechos legales sobre el patrimonio de papá. Hubo una pausa antes de que Hallie respondiera. Oh, eso es genial. Aún deberías hablar con un abogado para obtener los detalles, le advertí. Solo para que lo sepas, heredar dinero no es automático. Cuando alguien muere, sus bienes no van instantáneamente a su familia. Primero, un representante legal se encarga de todo, pagar deudas, liquidar impuestos y distribuir los bienes restantes. Si el dinero de papá estaba en una cuenta bancaria solo a su nombre, no puedes acceder a él hasta que se conceda la sucesión testamentaria. Esa es la ley. Hallie de repente se quedó callada. Era obvio que nunca se había molestado en comprobar nada de esto antes de asumir que se iría con millones de todos modos. Añadí, no vuelvas a contactarme. No tuvo nada que decir después de eso. La llamada terminó. Me quedé mirando mi teléfono, disfrutando finalmente del silencio. Si Hallie seguía así, eventualmente se daría cuenta de que su fantasía de heredar $15 millones no era más que un malentendido. Pero explicárselo, arreglar sus problemas por ella. No, gracias. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz. Más tarde, Hallie finalmente consultó a un abogado, pero en lugar de recibir buenas noticias, se encontró con una dura realidad. Los $15 millones no eran solo dinero en efectivo en un banco esperando por ella. Ese era el valor total del patrimonio de nuestros padres, incluyendo sus negocios, activos y pasivos. La mayor parte de esa riqueza estaba ligada a las empresas que habían construido a lo largo de los años, lo que significa que no podía ser retirada como dinero de bolsillo. Peor aún, Hallie descubrió algo aún más impactante, debido a que no tenía ninguna participación en los negocios de nuestros padres, no tenía derecho a la mayoría de sus bienes. Además de eso, sin saberlo, había firmado documentos que la hacían responsable de ciertas deudas, algunas de esas deudas provenían de préstamos comerciales, préstamos que ahora estaba legalmente obligada a pagar. En pánico, se aferró al abogado, preguntando desesperadamente, ¿cuánto de la herencia puedo obtener realmente? Para cuando se dedujeron las deudas, su gran herencia de $15 millones se había reducido a solo unos $2 millones, y ella no estaba contenta con eso. Fue entonces cuando las llamadas comenzaron de nuevo. Rin, Rin. Vi el nombre de Hallie parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Suspiré, sabiendo ya lo que venía. Estaba llorando. Kate, por favor contesta.
Solo voy a recibir 2 millones de dólares. Esto no tiene ningún sentido. La voz de Hallie temblaba de frustración. Eso seguía siendo una gran cantidad, como ganar la lotería, pero para alguien que había esperado 15 millones de dólares, se sentía como una pérdida. No te dije que no me contactaras más, dije fríamente. Pero a Hallie no le importó, siguió llamando, llorando por teléfono, actuando como si su vida estuviera arruinada. Como si eso no fuera suficiente, sus problemas no terminaron ahí. Comenzaron los rumores. A pesar de que su herencia real ni siquiera se acercaba a los 2 millones de dólares, comenzaron a extenderse rumores de que Hallie había heredado una enorme fortuna de 15 millones de dólares. La voz corrió rápido. De repente, familiares desconocidos, viejos conocidos y supuestos amigos salieron de la nada, pidiendo dinero. Algunos eran persistentes, otros eran agresivos. Extraños aparecieron en su puerta. Peor aún, incluso comenzó a recibir amenazas, chantajistas y extorsionadores exigiendo una parte. Desesperada, inundó mi buzón de voz con mensajes. Kate, ayúdame. ¿Dónde estás? Estoy sufriendo mucho. Por la forma en que hablaba, estaba claro que había intentado encontrarme, pero hacía tiempo que me había mudado de mi antiguo apartamento. No tenía a dónde acudir. Finalmente, fue a la policía, esperando que pusieran fin al acoso, pero los oficiales no fueron muy comprensivos. Después de todo, ella había comenzado este lío ella misma. Se había jactado de heredar millones, había comprado costosos bolsos de diseño para sus amigas, alardeando de su supuesta riqueza. Los rumores se habían extendido debido a sus propias acciones. La policía solo podía hacer mucho. Su consejo final, mudarse a otro lugar. Pero en lugar de seguir su consejo, el enfoque de Hallie cambió repentinamente, una nueva obsesión, el hombre de mis sueños. Un día, el tono de su mensaje de voz cambió por completo. Kate, conocí al hombre de mis sueños. Olivier es increíble. Ni siquiera sabe de mi herencia. Realmente me ama. Suspiré. Esto tenía estafa descrito por todas partes, y efectivamente, tenía razón. Había conocido a Olivier por casualidad, y en unas semanas, empezaron a salir. En el momento en que descubrió que tenía mucho dinero, empezó a susurrarle al oído. La convenció de que los bancos no eran seguros, de que debería retirar todo su dinero y guardarlo en una caja fuerte en casa. Hallie, cegada por el amor, ignoró todas las advertencias del banco. Cerró su cuenta, convirtió la mayor parte de su herencia en efectivo y lo colocó todo en una caja fuerte dentro de su apartamento. Al día siguiente, la caja fuerte estaba vacía y Olivier se había ido. Kate, he sido traicionada. Me desperté con otra avalancha de mensajes de voz. Fui engañada. Olivier solo quería mi dinero. Esto es lo peor. Toda mi vida está arruinada. Su voz estaba llena de ira, angustia y frustración, pero no sentí pena por ella. Esto no fue un accidente, fue estupidez. ¿Qué tipo de persona confía ciegamente en un hombre que, justo después de enterarse de su dinero, les dice que vacíen su cuenta bancaria y lo guarden todo en efectivo? En lugar de llorarme, debería haber sido más cuidadosa. Pero las llamadas no cesaron. Kate, ¿dónde estás? Vivamos juntas. Extraños siguen viniendo a mi casa todos los días. Ayúdame. La caída de Hallie del lujo. Después de perder la mayor parte de su dinero, Hallie ya no podía pagar el lujoso apartamento que había estado alquilando. Sin otro lugar a donde ir, se mudó de nuevo a nuestra antigua casa familiar. Pero en el momento en que la gente se enteró de que había vuelto, surgieron nuevos problemas. Familiares lejanos y amigos oportunistas comenzaron a aparecer, actuando como si tuvieran derecho a estar allí. No deberías vivir sola en una casa tan grande. ¿Por qué no nos quedamos aquí contigo? Algunos fingían estar preocupados, otros intentaban directamente mudarse. Día tras día, estaba rodeada de personas que intentaban aprovecharse de su situación. Estaba mentalmente exhausta, y ahora, 2 veces al día, dejaba mensajes de voz pidiendo mi ayuda. La última llamada. Y finalmente, tomé una decisión. Una noche, mientras las llamadas de Hallie seguían llegando como un reloj, contesté. Hola, dije rotundamente. ¿No estás cansada de dejar estos molestos mensajes todos los días?
¿Estás realmente tan aburrida? Por un momento, hubo un silencio atónito. Luego, la voz de Hallie, temblorosa y desesperada, llegó a través de la línea. «Kate. ¿Contestaste? Por favor, ayúdame. No puedo soportarlo más. Odio esta vida. Quiero vivir contigo». Sus palabras salieron en pánico, como si pensara que correría a su lado. Pero no tenía intención de hacer eso. ¿Olvidaste nuestro trato?, pregunté. Renuncié a mi parte de la herencia a cambio de no volver a saber de ti. ¿Cuántas veces has roto esa promesa? Lo siento. De verdad lo siento, gritó. Por favor, solo ven a buscarme. No sé a dónde más ir. Por favor, ayúdame. Sus palabras se atropellaban, un desastre de disculpas y súplicas, pero en realidad no me estaba escuchando, nunca lo había hecho. No, dije firmemente. Los sollozos de Hallie se hicieron más fuertes. Kate, por favor. Solo contesté porque esta es la última vez que hablaremos. Voy a cambiar mi número, así que es inútil que sigas llamando. Solo estás desperdiciando tu dinero en cargos telefónicos. Respiré hondo y continué, con mi voz tranquila y definitiva, honestamente, me siento genial. La persona que constantemente me mentía, me insultaba y hacía mi vida miserable está fuera de mi vida, y no porque yo la apartara. Ella se destruyó a sí misma. Ahora puedo vivir feliz, y tú deberías averiguar cómo hacer lo mismo. Hallie soltó un grito agudo y desesperado. La escuché suplicar, pidiendo ayuda, tal vez incluso pidiendo perdón, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Había cumplido mi promesa, nunca la contacté. Ella fue la que se arruinó a sí misma, y ahora yo era verdaderamente libre. Colgué, apagué mi teléfono y salí de mi apartamento con pasos ligeros. Mi primera parada, la tienda de móviles. Un nuevo número, un nuevo comienzo, una vida sin Hallie. Desde entonces, la vida ha sido pacífica. Me mudé a una nueva casa, empecé a concentrarme en mi carrera y seguí esforzándome. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. «Sabes», dijo, «solías desanimarte al compararte con los demás, pero ya no es así. Has crecido mucho». Durante el almuerzo, un compañero de trabajo se rió y dijo, «Solías decir cosas como, simplemente no soy lo suficientemente buena, pero ya no lo haces. Pareces más brillante, más segura». Tenían razón. Por primera vez en mi vida, no estaba viviendo a la sombra de Hallie. No me estaba comparando con nadie. Finalmente había aprendido a apreciarme por lo que era, no por lo que no era. Puede que ya no tenga familia, pero tengo paz, y la paz vale más que cualquier herencia.